cualquier tipo de contacto que tiene el cliente con la compañía o con la marca, entre un agente o un sistema. Ojo, un agente puede ser que el contacto lo esté solucionando una persona o eventualmente un sistema, una plataforma que lo haga de manera automática a través de cualquier canal, porque eventualmente en un chat es un medio digital, pero quien me está contestando es otra persona, o es un bot, que es un sistema de autoatención. Y basados en ese concepto, lo que nosotros queremos definir es una serie de atributos estructurados que definen si es una buena o mala atención, dependiendo del modelo de experiencia y los objetivos de negocio de la compañía y del canal. Cada canal tiene un objetivo, una propuesta de valor, y por lo tanto tengo que evaluar esa interacción a través de una serie de criterios que yo previamente debo establecer y que es lo que le vamos a contar con Pablo el día de hoy. ¿Qué técnicas debemos tener en cuenta dentro de un modelo de monitoreo multicanal? Tenemos Chat Analytics. Hoy por hoy, gran parte de la interacción con nuestros clientes es escrita a través de múltiples medios y por lo tanto evaluar y medir esa información es importante. Podemos hacerlo a través de medios tecnológicos como Speech. También tenemos la atención presencial con Mystery Shopper, con Audit Sites, con Shadowings. Tenemos el monitoreo, la escucha de llamadas, ¿de acuerdo? Que se sigue manteniendo y es muy poderoso. Toda la analítica digital, que es muy importante. Hoy por hoy muchas de nuestras transacciones son a través de un chat, de una web, de una app, y por lo tanto evaluar y medir y entender esa navegación que el cliente está realizando a través de nuestros portales, de nuestra web, de nuestra app, es crítico y hace parte de las técnicas del monitoreo de experiencia multicanal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante entender, o tengo soluciones o herramientas tecnológicas que me permiten hacer esa evaluación, ¿de acuerdo? Bien sea porque analizo, por ejemplo, grabaciones de llamadas, porque analizo grabaciones de texto de chats, o porque analizo navegaciones en las páginas web en el app. Toda esa parte automatizada funciona, hay soluciones, hay tecnologías muy potentes que me permiten capturar esa información y evaluarla a partir de esos atributos de experiencia. Pero asimismo, también muchas de esa evaluación se puede realizar con personas o se complementan. Evalúo el universo con tecnología y eventualmente algunas interacciones, algunos subconjuntos que quiero detallar, los evalúo con un ser humano que tiene otra serie de criterios. De esto vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos básicos con los cuales queremos arrancar? Pues lo primero es hablar de todo lo que se llama experiencia emitida. Las compañías hemos venido migrando de manera muy fuerte a la voz del cliente. Y claramente que en ISO somos precursores de lo importante de evaluar la voz del cliente, de capturar ese feedback de manera sistemática y permanente y tomar a partir de esa información decisiones de mejora. Pero es importante contrastarlo con lo que llamamos la experiencia emitida. Es la manera como yo entrego la experiencia y lo que hago es contrastar los atributos de un lado y del otro. El cliente tiene cierta capacidad de visualizar su experiencia en el contacto, pero eventualmente hay elementos internos que son claves de evaluar y que no necesariamente los puede percibir. Por lo tanto, es importante hacer ese cruce. Y vamos a hablar hoy en día, vamos a concentrarnos mucho en experiencia emitida. La manera como yo aseguro a través de ciertos estándares de lo que es bueno o es malo, de ciertos criterios, de cómo yo entrego la experiencia, utilizando tecnología o utilizando personas. En ese orden de ideas es importante el control del proceso, sí, de acuerdo. Necesitamos asegurar que se sigue un paso a paso en ciertas atenciones, que le brindamos un número de radicado, que capturamos su DNI o número de cédula, porque o si no, es factible que esa devolución de dinero o ese envío de algo a su domicilio, a su hogar, no se dé. Pero también tenemos que ver cómo incluimos los criterios de experiencia. Pablo nos va a contar de manera detallada cómo en nuestros estándares no solamente vamos a evaluar la eficiencia en el contacto, la solución en el contacto, sino también la capacidad que tenemos nosotros de incorporar elementos de experiencia y los podemos evaluar y medir a partir de las diferentes técnicas que les acabo de presentar. Entonces, no solamente vamos a monitorear el proceso, debemos monitorear también la experiencia, lo que está viviendo el cliente durante esa interacción. ¿Qué queremos evaluar? Lo que generamos en el cliente, no solamente lo que hacemos. Cuando vemos lo que hacemos es ese paso a paso, esos protocolos,
esa trazabilidad en el proceso, sino también las emociones. ¿Será que si una persona bien entrenada escucha una conversación, podrá capturar emociones que está viviendo el cliente? ¿O a través de una buena solución que evalúe de Chat Analytics, que sea capaz de evaluar lo que se está diciendo en la conversación? La respuesta es sí. Debemos considerar la experiencia completa, no solamente lo que pasa en el contacto, lo que puede pasar después. De pronto eso derive en una cancelación, en un retiro, o lo que pudo pasar antes. A través de un modelo inteligente de monitoreo de experiencia, yo podría llegar a interpretar: esta persona ya se había contactado, ya nos había mandado un mail, ya había hecho una transacción en nuestro chatbot, ya había llamado al contact center y no le pudimos solucionar. Eso debería tener un tratamiento distinto. ¿Cómo esa mejora de esa experiencia en ese punto, en esa interacción, impacta los resultados de negocio? O porque no soy lo suficientemente eficiente. Por ejemplo, los tiempos son muy largos, largas esperas, transferencias innecesarias, o eventualmente porque podría haber logrado un ingreso para la organización y no lo hice. Y de esa manera poder lograr una gran granularidad tal en el análisis que tenga la posibilidad yo de actuar de manera objetiva a nivel de asesor, o a nivel de programa, o a nivel de célula, o a nivel de un outsourcing. Muchos de estos contactos están en manos de nuestros aliados y por lo tanto generarles ese feedback es importante. Entonces, profundizando en el concepto, Pablo nos va a compartir esta parte que me parece muy importante, y es ese monitoreo de experiencia multicanal no necesariamente es calidad, es algo más allá. Pablo, por favor. Gracias, Juan Carlos. A ti buenos días, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Muy bien, avanzando sobre este tema, es importante entender bases metodológicas de cómo se desarrolla la monitorización multicanalidad desde la experiencia. Y uno de los principales pilares es entender que el monitoreo no es calidad. Es como la encuesta en sí misma, aunque levanta la percepción de nuestros clientes, tampoco es calidad. Tan solo es un mecanismo con el cual yo recojo una información que pretendo evaluar para después llegar a la transformación. Y dependiendo del objetivo que esté persiguiendo, del alcance, del enfoque que tenga mi modelo de gestión de calidad, voy a determinar cuál puede ser la mejor manera de recoger esta muestra. Las preguntas que siempre nos hacen es: ¿cuál es el volumen de muestra que yo debería recoger? ¿Cómo debería determinar la aleatoriedad para recoger esta muestra? Sea desde la experiencia emitida como desde la percibida. ¿Cómo debería ser mi proceso de feedback, de coaching? ¿Con qué periodicidad debería estarlo realizando? ¿Cómo debo montar el cierre de ciclo? Todo esto depende del objetivo que estemos persiguiendo. Si nos adelantamos una más, Juan Carlos, gracias. Ahora, el modelo como tal, hablando de un modelo de gestión de calidad, quiero que subamos un nivel. El monitoreo es una herramienta que me permite a mí recoger información. La herramienta va a recoger la información que yo le diga que construya. Sin embargo, esto depende de un modelo, es decir, de la sombrilla sobre la cual nosotros vayamos a desarrollar nuestra técnica de monitoreo. Podemos usar un monitoreo multicanal en WhatsApp, en redes sociales, en canal telefónico. Incluso en ISO hemos tenido la oportunidad de desarrollar monitoreos en canal presencial. Y no estoy hablando de una adherencia a procesos solamente. Estoy hablando de la gestión de la interacción en términos de la experiencia del cliente. Hay tecnología por detrás. Y podemos levantar mapas de procesos, podemos analizar tiempos de respuesta, podemos entender el impacto en términos de la satisfacción del cliente, podemos entender dónde hay reiteratividad en la multicanalidad, dónde hay ese famoso peloteo de un cliente de un canal a otro, si estamos dando información homogénea, si los objetivos comerciales que estamos planteando en nuestra línea se cumplen, si hay venta cruzada, si hay retención de clientes. El espectro es muy alto. El mecanismo me permite a mí focalizar un modelo de monitorización que realmente acompañe objetivos de negocio. Ya lo vamos a ver cómo. Hay varios tipos de monitoreo que nosotros podemos desarrollar, pero depende de lo que a mí me interese asegurar. Es decir, monitoreo es solamente una herramienta. Buscamos asegurar un modelo de gestión en el front. No importa el canal que estemos monitoreando. Mi modelo de monitoreo debe acompañar un objetivo estratégico. ¿Y eso de qué depende? Depende simplemente, si avanzamos una, Juan Carlos, gracias.
Depende simplemente de lo que yo pretenda en mi línea de producción. Aquí hay un ejemplo muy académico que los que han estudiado ingeniería industrial de pronto les es más fácil recordarlo. Vamos a tener un producto como lo que es una zapatilla. Nosotros en una línea de producción tenemos personas capacitadas, hemos comprado materiales idóneos, tenemos nuestras máquinas calibradas, hay un pedido de un cliente que parametriza cómo debería ser nuestro producto. Esto nos determina la performance y las líneas de control de calidad, los puntos de control de calidad que debería tener en mi línea de producción. Y al final nos resulta lo que el cliente espera. Esos puntos de control en la línea nos llevan a nosotros a entender cómo debemos jugar con nuestro modelo de gestión de calidad. El problema es que hoy en día en experiencia emitida estamos hablando con la multicanalidad de que nuestra zapatilla sale en línea. Ahora sí, Juan Carlos, a la siguiente. Es decir, busco solución en primer contacto, busco fidelizar o retener, necesito optimizar eficiencias operacionales, exponer una experiencia de cliente de mayor nivel, vender, retener. Ese es mi producto ideal. Es lo que está a la izquierda, es lo que busco en mi línea de producción, es lo que necesito entregar a mi cliente o a mi organización. Y mi línea de producción es simplemente las personas que en tiempo real están gestionando nuestras interacciones. Cuando tenemos el tema de la zapatilla, tú paras la línea de producción cuando el producto final no es el ideal. Aquí el cliente, si se comete un error, de primera línea está recibiendo el impacto del error cometido. No podemos parar la línea de producción. Por eso los puntos de control que estemos colocando no pueden descansar simplemente en el criterio de lo que es la técnica per se. Es necesario construir una gran estructura que es un modelo de gestión donde el monitoreo multicanal es simplemente una herramienta que va a hacer lo que en esa estructura nosotros definamos como tal. Ahora sí, vamos a ver algunas preguntas que podemos estar dando respuesta. Sabemos lo que está sucediendo en nuestros centros de relacionamiento, entendemos lo que sucede en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales, en nuestra web, a través de la app, en nuestro contact center. Aunque hay interacciones que son controladas, tenemos un gran desafío y es que hay otro número de interacciones que no son controladas. No podemos controlar lo que los clientes dicen, por dónde buscan la información, qué información nos están requiriendo por ese canal. Perdemos el control de lo que queremos decir y por dónde lo queremos decir. Entonces es muy importante que nuestro monitoreo multicanal desde la emitida también nos permita a nosotros sentar estrategias de monitoreo para poder mitigar el impacto de lo que no podemos controlar. Hay unas premisas sobre esto que quiero mencionar rápidamente. Desde un modelo de monitoreo bien estructurado podemos garantizar interacciones que cumplan con lo que tienen los clientes, nuestros clientes como expectativa. Ahora quiero que se pregunte, ¿su contact center, su página web, lo que estás diciendo en el app, realmente cubre las expectativas de los clientes? Más allá desde la percepción que ellos tienen, ¿estamos seguros que para lo que diseñamos el canal se está cumpliendo? Tenemos un enfoque estratégico como compañía, nuestro objetivo de negocio se está dando en nuestros canales donde nos hemos decidido retener clientes, fidelizarlos, generar un modelo de venta cruzada, así sea, por ejemplo, a través de la web. Nosotros realmente estamos impactando esos objetivos de negocio. Mi modelo de gestión de calidad acompaña esos objetivos de negocio. O tenemos un modelo de monitorización tradicional que simplemente se adhiere a protocolos, a procedimientos, a si cumple o no cumple, hacer un simple checklist con una nota de calidad global, o si estás manejando COPC sin importar el canal, o si es una operación de fulfillment. No lo sé, realmente mi modelo de gestión de calidad acompaña los objetivos de negocio que nos hemos trazado. Y por último, ¿entiendes el impacto que tiene para tu organización cuando lo que tú has diseñado en tu canal no se cumple? Cuando tienes que repetir una interacción y volverla a hacer, volver a llamar a un cliente, volver a generar los costos operativos de atender una llamada que no pudiste solucionar en primer contacto.
Estas tres grandes interrogantes o estos tres grandes puntos son los que nos llevan en ISO a construir modelos de monitoreo basados en un programa de consultoría, donde construimos pensando en un modelo estructurado. Ahora, cuando hablamos de un esquema de monitoreo multicanal, debemos tener presente ciertos pasos que son claves, que son los siguientes. Bueno, primero, tengamos en cuenta que estamos hablando de un esquema de gestión, un modelo de gestión. Ya dijimos, el monitoreo es la herramienta, pero hablamos de estructura organizacional, de planificación de recursos, de planificación de procesos, de documentación de estos mismos. Hablamos de construir un modelo de gobierno al interior de la compañía, tal como muchos de ustedes tal vez lo tienen en su modelo estructurado de voz de cliente para gestionar la experiencia desde la percibida. Desde la emitida debemos hacer algo muy similar y que al final se correlacione. Nuestro modelo de gestión de calidad debe tener estos tres grandes pilares: captura o recolección de la muestra, evaluación y transformación o mejora. Si falta alguno de estos tres, la mayoría de las veces la mejora o la transformación no se asegura. Simplemente recogemos la muestra, analizamos un resultado y emitimos una calificación, sea desde la emitida, desde la percibida, se genera una nota, pero no hay un responsable desde la transformación, desde la gestión de la experiencia del cliente a nivel de la multicanalidad que estamos nosotros entregando a estos clientes para garantizar que se obtienen los resultados o de experiencia, de negocio o de eficiencia que estamos buscando. Nuestro modelo de gestión debe garantizar que estos tres pilares se dan. Existen varias técnicas que podemos nosotros abordar. En la webinar de hoy con Juan Carlos le estamos hablando de la primera, experiencia emitida, de cómo yo lo estoy haciendo, cómo yo me veo. La experiencia percibida y la dirigida son otras dos técnicas que son muy conocidas. Simplemente queremos mostrar con este slide que no estamos hablando de un modelo aislado o que está separado de lo que ya conocemos. La percibida es desde lo que el cliente nos dice, el que siente, que percibe de lo que estamos generando en él. La dirigida nos permite ir sobre el error. Es una técnica de monitorización muy específica donde te centras sobre aquellas interacciones que sabes que en la organización o en el cliente te generan dolor. En esa técnica nos olvidamos de la nota. No nos importa realmente si sube o baja el indicador primera línea. Lo que nos importa es gestionar los efectos causa raíz, las desconexiones en las interacciones. Estamos hablando de un modelo que puede contar con estos tres tipos de técnicas. Y desde la emitida tenemos esquemas de monitoreo evolutivos. De pronto algunos de ustedes se encuentran apenas en la primera fase que estábamos hablando de monitorización de protocolos. Adherencia, si cumple o no cumple con un speech, con un protocolo de saludo, despedida, retoma de tiempos, cuando hablamos de un contact center, y demás temas que pueden de una u otra forma garantizar una adherencia a unos procesos que se están dando, desde la etiqueta si estamos hablando, por ejemplo, de algunos temas protocolarios. Adherencia a procesos y terminamos evaluando lo que hace el chico en nuestro canal, si es una atención presencial, no sino por interactuando con otra persona, o desde la automatización, si es que nuestro proceso cumple con una adherencia. Pero el monitoreo de la satisfacción y el monitoreo de la experiencia y lo que generamos en nuestros clientes se genera ya en un segundo nivel y nos cuesta llegar a esa ideal. Necesitamos tecnología para lograr esto. Y en medio de esto hay un monitoreo que llamamos de eficiencia y productividad, donde lo hacemos desde la operativa, tratando de entender cómo podemos optimizar nuestros recursos, si estamos siendo eficientes, si estamos bien orientados, si tenemos niveles de eficiencia que garanticen que estamos entregando las cosas en el menor tiempo posible, solucionando al cliente y haciéndolo sentir bien. Aquí en el siguiente slide estamos hablando de cómo se explica cada uno de esos niveles de monitoreo, qué significa cada uno, cómo se puede profundizar en ellos y de cómo existen indicadores de gestión dentro de nuestro modelo de calidad que acompañan cada uno de estos niveles de monitoreo. Sin importar el canal en que estemos gestionando, lo importante es entender que debo tener indicadores que acompañen el modelo como tal. Bueno, tenemos dos tipos de monitoreo, si lo quieren ver así de manera práctica. Uno es adherencia a procesos y procedimientos y otro que tiene que ver con la experiencia. Y esto es otro nivel.
No estamos hablando del cumple o no cumple a una plantilla de evaluación en el que, según la interacción que se dio en el WhatsApp, por ejemplo, que hoy hizo, está monitoreando más fuertemente en alguno de sus clientes por dada la virtualidad que nos llevó la pandemia, sino lo que estamos generando en el cliente, si el elemento de conexión se está presentando, si los objetivos de negocio frente a ese canal se están cumpliendo. Esos son como los dos esquemas. La mayoría de las organizaciones se queda en la adherencia a procesos y pretendemos desde la adherencia a los procesos gestionar experiencia. Y así nunca lo vamos. Algo que es importante recordar cuando trabajas en experiencia de cliente es que nos olvidamos de las medias, nos vamos a los extremos. Necesitamos entender cuáles son desde nuestras interacciones las que tenemos alta utilidad de poder satisfacer a nuestros clientes en términos de experiencia o en el cumplimiento de los objetivos de negocio que estamos persiguiendo y en donde hay interacciones que están impactando nuestros costos operacionales y en donde podemos estar impactando la experiencia del cliente. No nos podemos quedar con la realidad de una media. Es importante generar análisis de profundidad en aquellas interacciones en donde tengamos comportamientos extremos. Al final es importante siempre poder analizar dentro de nuestro modelo de gestión de calidad una correlación lineal entre la experiencia emitida y la experiencia percibida, entre tu indicador de negocio y tu indicador de calidad de experiencia emitida, eficiencia operacional y tu indicador de experiencia emitida. Esto genera un balance sano entre la técnica de la recolección y el objetivo que estamos persiguiendo en nuestro modelo estructurado de medición. ¿Ok? Evolución al monitoreo de la experiencia debemos seguir. ¿Qué voy a medir? ¿Para qué voy a medir? Enfoque y alcance. Estas son 4 premisas que nosotros debemos siempre responder. Monitoreo de calidad, de experiencia emitida, de recolección desde la percibida, lo que más nos interesa entender es para qué estás midiendo. Mira el presupuesto que tienes en tus organizaciones para este tipo de mediciones. Voy a inventar cualquier número. Tengo un presupuesto anualizado de $30,000, por decir cualquier número. ¿Para qué te estás gastando $30,000 en estás persiguiendo? Esto es importante definirlo, porque nos da un norte de hacia dónde debe apuntar el modelo y cómo puede el modelo acompañar. 7 pasos más específicos de cómo se puede construir este modelo de gestión de calidad para que el monitoreo desde la experiencia emitida de... Juan Carlos, si me ayudas. Ya, aquí está. Primero, entendamos el para qué, que tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Para qué voy a medir? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Me interesa retener, fidelizar? ¿Quiero incrementar el ratio venta-hora de una gestión de un canal telefónico? ¿Me interesa vender a través de mi canal virtual? ¿Me interesa que el canal de autogestión no tenga reiteratividad? ¿Mi enfoque es de eficiencia operacional? De acuerdo. Cuando tengas eso definido, lo segundo es que debes entender cuáles son tus KPIs, tus indicadores de negocio que acompañan ese para qué. Es muy importante que los indicadores de negocio estén correcta y perfectamente alineados al para qué. No podemos seguir midiendo notas, por ejemplo, indicadores de precisión de error crítico sueltos, por decir cualquier tipo de metodología, cuando tengo puntualmente indicadores de venta y me interesa es la conversión en la interacción o la venta cruzada, por mencionar cualquier ejemplo. Cuando tenga identificados los KPIs, lo tercero que debo yo es definir el modelo y el tipo de monitoreo que me interesa desarrollar. Entonces aquí yo ya estandarizo si voy a hacer un monitoreo en línea, si necesito tecnología por detrás para el monitoreo de mi canal, si lo puedo hacer a través de hora hombre, si puedo hacer un monitoreo sobre transacción grabada, si puedo determinar que sea, por ejemplo, text analytics, si es speech analytics, si solo necesito un audio para poder analizar lo que estoy viendo. Ahí me permite a mí identificar general. Después, como cuarto, necesito entender qué indicadores de mi modelo de gestión de calidad
podría yo levantar que acompañen esos indicadores que tenemos en el punto 2. Debe haber una correlación, como lo mencionamos antes. Como quinto, y entendiendo estos 4 primeros pasos, recién apenas voy a construir mi instrumento de evaluación con ese enfoque y ese norte claro. Los principales errores que nosotros encontramos cuando tenemos consultoría con clientes que desarrollan técnicas de monitoreo multicanal es que sus instrumentos de evaluación están completamente desalineados a lo que persiguen en el punto 1. Ellos quieren vender y están evaluando si el asesor se adhiere a un proceso 1, 2, 3, 4. No tiene nada que ver con gestión comercial. El punto 5 es como el punto de inflexión en donde podemos decir que nuestro modelo va a ser exitoso o no. El punto 6 ya viene en efecto cascada. Generamos una línea de informes, reportes que acompañen este tiempo, ese modelo de gestión con feedback y retroalimentación que sean oportunos. Y por último, desarrollamos ejercicios de correlación estadística acompañando con otras técnicas de medición que la compañía esté desarrollando. Por eso les decía al comienzo, es un modelo de gestión de calidad. El monitoreo de manera aislada no sirve o no funciona. Aquí hay unos ejemplos de instrumentos de evaluación de experiencia emitida, simplemente para pasar rápidamente, Juan Carlos, si me ayudas, en donde podemos entender cómo se puede construir un estándar de esta naturaleza. ISO ha venido desarrollando este tipo de mediciones. Aquí tenemos un ejemplo puntual desde lo que es la experiencia que hacemos a través de 2 técnicas. Una que es simplemente Speech Analytics, donde hay programación de un robot que está por detrás al escuchar lo que el cliente dice, por ejemplo, en las llamadas, Text Analytics, donde analiza los textos en WhatsApp, donde analiza los textos que puede estarte dando en la web, en un chat y demás temas, y nos permite a nosotros medir o interpretar lo que puede estar sintiendo nuestro cliente. Si conseguimos su objetivo, si lo estamos tratando bien, si nos estamos adaptando a sus necesidades, si lo estamos haciendo sentir de una manera especial. Esto desde la experiencia, donde cada uno de estos objetivos tienen unos drivers de gestión muy específicos que van atados a los instrumentos de evaluación. Como les mencionaba, podemos hacerlo desde la tecnología por detrás o con técnicas un poco más subjetivas, pero igual valiosas, que es colocarnos en el zapato del cliente para entender si estamos cumpliendo o no con esta adherencia. Ahí está, por ejemplo, en Me Comprometen, evaluamos, presta atención a lo que planteo. Miren que, por tomar como ejemplo a esto, no estamos evaluando si el asesor le dio la información 1, 2, 3, 4, 5, que es generalmente como una plantilla está dando los lineamientos, sino si realmente estamos prestando atención a lo que el cliente quiere, a lo que nos está planteando. Le damos la vuelta desde la experiencia para que podamos tener una sinergia diferente de esta evaluación. Avancemos, Juan Carlos, por favor. Me tratan bien, con sus drivers se adaptan a mí, con sus diferentes drivers. Son ejemplos de lo que podemos traer en un instrumento de esta naturaleza, tomando como referente aquí la experiencia como tal. Cuando tenemos, por ejemplo, plantillas de evaluación apuntando objetivos, por ejemplo, a nivel comercial, entonces no solo nos quedamos con el 1, 2, 3 de la gestión comercial, rebatió objeciones, si hizo el cierre de la venta en un canal tradicional, sino si, por ejemplo, las preguntas de nuestro cliente quedaron debidamente contestadas, si existe de fondo algún criterio que pudiésemos llevar a la mesa de trabajo al interior de la organización para generar otro tipo de productos, otro tipo de servicios que generen mayor valor y cumplan con las expectativas del cliente. Digamos que dependiendo de ese enfoque, el instrumento de evaluación cambia y dependiendo del canal que estemos abordando. Bueno, este es un resumen así súper consolidado. El antes, ¿qué puede suceder antes de la interacción que afecta drásticamente la experiencia del cliente? Reincidencias, discrepancias en la información que damos en los canales, de si lo derivamos o no a otro canal, si la transferencia era la apropiada o no, los silencios, los tiempos de espera, la no solución en primer contacto. Eso es antes. Ahora estamos hablando de ir un paso más. No es olvidar lo que está en azul, es adicional a lo que tenemos en este cuadro azul, en este recuadro azul. Adicional al antes, a esto que está aquí,
Hablamos de qué hacemos sentir al cliente, si cumplimos con sus expectativas, si realmente hay una conexión emocional, si mitigamos los efectos de los elementos de desconexión, si estamos apalancando los objetivos de negocio, si puedo construir un modelo económico detrás de todo esto que me permita acompañar lo que nosotros estamos diseñando en ese paso 1 del para qué. Juan Carlos, aquí hablamos de economics, te doy paso. Bueno, gracias Pablo. Creo que muy didáctica la explicación de cómo construir y qué tener en cuenta en ese diseño estructurado de nuestro programa de monitoreo multicanal basado en experiencia, que va mucho más allá de los procesos o los protocolos. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y que sé que gran parte de la audiencia esto es de mucha relevancia y es bueno, pero esto impacta en nuestros resultados de negocio y la respuesta es totalmente sí. La respuesta es que estos modelos nos ayudan muchísimo a entender de manera detallada cómo lo estamos haciendo, pero también a partir de ahí generar algunas métricas que me permiten correlacionar con el impacto que cada uno de los canales tiene por definición. Y para eso es importante entender que estos programas que son sistemáticos y permanentes, que toman unas muestras estadísticas o que eventualmente si es a través de tecnología, típico el análisis digital o típico a través de modelos de speech, yo puedo también tener algunas muestras específicas que me ayuden a entender dónde lo estoy haciendo en términos de solución, en términos de venta, en términos de efectividad, por ejemplo, para aspectos tipo cobranzas. Esas lograr focalizar mis esfuerzos en detallar específicamente aquellos aspectos claves donde eventualmente no lo estoy haciendo bien o donde lo estoy haciendo bien, pero debo potencializarlo, me ayuda mucho a correlacionar con esos resultados. Entonces, el monitoreo dirigido, como una de las técnicas de las que estamos hablando, también es importante. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo mi programa completo de experiencia emitida a través de múltiples técnicas para todos los canales, debo guardar una reserva para tener también la posibilidad de hacer experiencia dirigida dependiendo de la situación. Entonces, vamos a hablar de los ROIs que existen en este tipo de programas. Vamos a hablar un poquito de este primer ROI que tiene que ver con que es una tendencia y la respuesta es sí. Gran parte de las grandes organizaciones que están destacándose en brindar experiencias diferenciales para sus clientes tienen programas muy relevantes de experiencia, de monitoreo de experiencia. Contrastan la percibida, la voz del cliente con la manera como yo lo estoy haciendo y hacen ese cruce, especialmente cuando tenemos esa gran explosión. Como muchos de estas atenciones están en aliados, en BPOs, que nos ayudan o a responder las cartas o los chats o los mails o las llamadas o atender nuestras oficinas, nuestras tiendas, pues se vuelve muy importante también tener esos elementos de control. Y también está el famoso RON, el Return of Nothing. Bueno, y si no lo hacemos, ¿cuánto nos está costando el hecho de no tener una dosis mínima de control de la manera como nosotros estamos entregando en los canales? Ya lo hemos dicho de múltiples formas. El soft ROI, ¿cuál es el soft ROI? Primero, independencia. Es importante, así yo tengo mis áreas de atención internas o externas, que algún tercero independiente con un sombrero cliente, que no tenga el sesgo de la compañía, el no se puede, es que el proceso es así, la política lo dice, más desde el sombrero cliente, diga, oye, si yo soy un tercero independiente y veo esta atención que hizo el community manager en esta red social en Facebook, yo no hubiera quedado contento por estos y estos motivos. Creo que no se dio solución por estos motivos. Es que me derivaron al contact center. Ok, pero yo como cliente no quedé tan satisfecho. El control ya lo habíamos mirado. Hay muchos elementos que son claves aquí. ¿Cuántas personas se les han disparado los costos de los centros de atención y no supieron en qué momento? El año pasado, con todo esto de la pandemia, se dispararon los costos de muchos de los centros de relacionamiento y faltó un poquito de control. Las mejores prácticas, claro, porque como lo estamos viendo aquí, estamos contándoles qué se está haciendo. Tenemos programas. España específicamente, que es nuestra casa matriz, la técnica de monitoreo de experiencia se había reducido y desde el año 2019 viene una explosión. Es decir, la multicanalidad está generando que muchas compañías vuelvan a poner los ojos en la necesidad de contar con elementos externos que le ayuden a controlar lo que está pasando en sus canales, que es muy importante, y obviamente involucrar esas mejores prácticas. Y los objetivos de negocio, insisto,
Esa omnicanalidad debe estar acompañada de una definición de la propuesta de valor de cada canal. Este canal es informativo, este canal es de ventas, este canal es de marketing, este canal es transaccional, este es relacional. Y en ese orden de ideas, el aseguramiento de esos objetivos de negocio en gran medida se hace desde nuestro programa de monitoreo multicanal. ¿Cuál es el ROI? El HART tiene que ver con asegurar, o por un lado, esos ingresos, generar ventas cruzadas, ofrecimientos, cierres, prospectos y costos. Si nosotros somos capaces de hacer un modelo adecuado, podríamos detectar que este señor Pablo Rodríguez que nos llamó tiene una intención de retiro, que nos está colocando una carta de quejas, pues claramente es por estos y estas situaciones y eso nos debe derivar a determinar cuáles son esas causas, porque a través del programa de monitoreo yo no solamente califico la interacción, genero unos KPIs que me sirven para calificar ese tercero que me está ayudando o esa unidad interna que me está ayudando en contestar todos los requerimientos de ese canal, sino que por el otro lado yo empiezo a generar esos elementos que encuentro para que la organización haga cambios claves. Temas de políticas, temas de herramientas, temas de empoderamiento a las líneas que están atendiendo, temas de los sistemas, porque también a través de este monitoreo, por ejemplo, en la parte de e-commerce, donde las personas se están autoatendiendo haciendo una gestión de compra, encontramos en esos funnels de conversión unos errores muy claves por los cuales las personas no están pudiendo cerrar la transacción. Diligencian un formulario para solicitar un crédito y finalmente nunca reciben la respuesta, o hacen una compra de un cierto elemento que al final no estaba disponible. Todas esas situaciones que logramos monitorear, por ejemplo, en la parte de analítica digital, que son tan importantes, o las atenciones en una página web donde las personas ponen información en un sitio y finalmente piensan que es un botón y no, también dan un feedback hacia el ajuste de ese UX, de esa experiencia de usuario definida en las interfaces. Entonces, cuando yo amplío el alcance de mi monitoreo multicanal e incluyo esos elementos de control, de experiencia, de emociones, de generación de KPIs, de determinar esas causas raíces, creo que se vuelve un elemento muy, muy potente. E insisto, por eso es que las grandes compañías en esta explosión de canales, donde además tienen muchas atenciones, lo han venido unificando de una manera muy, muy importante. ¿Cuáles son esos procesos claves de soporte, Pablo? Para que me ayudes acá. Gracias, Juan Carlos. Hay unos procesos claves que debemos considerar en nuestro modelo de gestión de experiencia emitida. Son 3. El tema de recolección de la muestra o el análisis muestral, donde debemos considerar factores que nos permitan entender si la muestra que estamos recogiendo desde la experiencia emitida, sin importar el canal, cubre el universo que estamos buscando, apunta el objetivo de negocio que nosotros estamos desarrollando. Recuerdo que con un cliente en la ciudad de Lima, muy focalizado a una gestión comercial por sus canales, tanto de autogestión como canal telefónico, apuntaba a incrementar sus ventas cruzadas. Nosotros nos focalizamos únicamente en llamadas e interacciones que se estaban dando por sus canales virtuales de generación de 90, esas que se abandonaban. En uno se necesitaba tecnología, en el otro se necesitaba personas idóneas y con experiencia en gestión comercial muy alta para que pudiésemos poder identificar esas palancas que estaban detonando en la caída de ventas. Esto lo menciono porque es muy importante considerar en la aleatoriedad de las muestras y en lo que se recoja un enfoque claro sobre aquello que nos interesa a nosotros mencionar. Y en segundo lugar, podemos hablar de un objetivo en cuanto al volumen de muestras. El plan de análisis muestral es vital para poder tener una estructura que sea realmente exitosa. El segundo tiene que ver con los procesos de calibración o de homogenización. Existen técnicas para esto. Cuando los modelos de monitoreo están descansando en personas, en seres humanos, necesitamos generar procesos de homogenización que permitan calibrar individuo con individuo y a nivel de cada uno de los criterios que se están evaluando de manera cuantitativa. Es decir, con un indicador estadístico que me permita entender las desviaciones. Cuando tenemos tecnología de fondo por detrás que estén acompañando nuestros modelos de monitorización en cualquier canal, es importante la calibración de las herramientas y de los robots para que sepamos que están interpretando de manera correcta el speech o el text según corresponda.
la calibración de acuerdo a los criterios de emocionalidad y que también existan procesos de auditoría por detrás que me permitan evidenciar que mis herramientas están correctamente calibradas. Hay técnicas de calibración que podemos hablar en otros escenarios, se nos tomaría otra webinar para hablar de las técnicas de calibración. Y por último, línea de informes. Ok, con el tema de lo que habíamos hablado, de la virtualización de nuestros canales de atención, de los modelos de gestión que ahora tenemos, lo que realmente funciona son líneas de informes en tiempo real. Tener esquemas de monitoreo, sin importar lo profundo o lo variado que sean los objetivos que estamos persiguiendo, deben gestionarse en tiempo real, más allá que tengas presentaciones ejecutivas de otro nivel, de características trimestrales, mensuales o de otras dimensiones. Debemos tener en cuenta qué está sucediendo en el ahora, cómo podemos gestionar desde la experiencia que está viviendo el cliente en el hoy, en el ya, para poder tomar acciones inmediatas en un plano táctico sin soltar lógicamente lo estratégico. Hay varios ejemplos de lo que pueden ser esa línea de informes. Hay muchas tecnologías que pueden ayudar, dashboard, BI y otro tipo de tableros o un simple Excel con una macro que esté bien adecuada puede funcionar para este propósito, teniendo en cuenta a quién va dirigido el informe, a qué capa, estratégica, táctica o operativa. Eso en términos generales es lo que tenemos en estos 3 procesos claves de apoyo que nos permite a nosotros acompañar un modelo de gestión de calidad que tiene como base un esquema de monitoreo tradicional. Bueno, muy bien, Pablo. Creo que con esto vamos cerrando. Me parece muy importante lo que mencionaste al final, de cómo es muy importante que toda esta información le llegue a las personas responsables que tienen que tener la capacidad de tomar decisiones para ajustar sus procesos o el dueño del canal. Si estamos haciendo un tema de Mystery Shopper, qué bueno que la información, las calificaciones le estén llegando al dueño de la tienda. Si estamos haciendo un tema de Chat Analytics, qué bueno que le esté llegando a la persona que maneja los community managers para que corrijan la atención que están dando a través de redes sociales. Si estamos hablando de nuestro centro de contacto, que le llegue a los muchachos que hacen la respuesta escrita, en los chats, en los mail, o a las personas que están contestando las llamadas o haciendo televentas, por ejemplo. Eso es bien relevante y adicionalmente el famoso cierre de ciclo. Es decir, si tengo una mala atención, donde definitivamente la transacción fue bastante negativa o le generamos una mala percepción al cliente, que seamos capaces de tener la información en línea para llamar a esa persona y tomar los correctivos del caso para que más adelante no se nos vuelva o una deserción o una queja o un reclamo o una cancelación de producto o servicio. Para eso sirve todo este modelo de información en línea. Entonces, creo que estamos bastante bien con el tiempo. Nos encantaría tener la posibilidad, si existe entre las personas que nos están acompañando el día de hoy, que tenemos más de 250 personas en este momento conectados. Me dicen que de Argentina, tenemos personas de Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, pues bienvenidos. En este momento tenemos abierto o el chat, pueden hacerlas vía chat o eventualmente si alguien se anima, pues perfectamente puede a través de su micrófono hacernos la pregunta, bien sea a Pablo o a mí. Buenos días. Preguntas, Juan Carlos. Sí, Oscar, perdón, ¿cómo va? Buen día. Una consulta rápida. ¿Van a pasar este video a YouTube? ¿Lo van a publicar? Sí, esta la vamos a publicar a través de ISO Insights, publicaremos esta webinar. Excelente, excelente. Gracias. Perfecto. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es tu recomendación para una compañía que aún no monitorea en ninguna de las líneas que indicas? Mira, básicamente yo creo que la respuesta es empezar, así sean con muestras pequeñas, pero es importantísimo empezar a tener una dosis de monitoreo, de mi chat, de mi mail, de mi WhatsApp, de mi respuesta escrita, de mis tiendas, oficinas. Vamos a encontrar un gap muy grande entre la experiencia percibida, es decir, las encuestas y la manera como nosotros entregamos. Puede que el cliente esté contento, pero esté por debajo del nivel de exigencia que nosotros queremos entregar. En un caso en una oficina bancaria muy remota, los tiempos de atención eran muy regulares y la atención era muy mala y no solucionaban.
pero los clientes que siempre habían ido a esa oficina, pues lo opinaban bien, pero era porque estaban acostumbrados a una atención muy regular, por lo tanto estaban descalibrados con nuestro estándar. En el monitoreo, ¿qué porcentaje, Pablo? En el monitoreo, ¿qué porcentaje debe vincular la tecnología como ayuda y qué porcentaje el humano para tener un equilibrio saludable, tomando en cuenta el universo de llamadas mensuales de 600.000 aproximadamente? Pablo, ayúdanos con esa, por favor. Gracias, Juan Carlos. Bueno, frente al planteamiento que nos están haciendo en el chat, es importante entender que nuestra recomendación es, mientras la tecnología te puede estar dando volumen en el número de monitoreos que puedas estar dando. ¿Y para qué necesitamos volumen? Supongamos que tienes interacciones y necesitas entender una muestra por tipo de cliente, por ejemplo, o lo debes entender por motivo de consulta, o si tienes alguna otra segmentación estratégica en la compañía donde tú necesites tomar decisiones bien relevantes, necesitas un volumen de muestra que te dé la confianza y la tranquilidad. Si tienes tecnología de fondo, te va a permitir recoger una muestra mayor a menor costo. ¿Dónde recomendamos nosotros meter el elemento humano cuando necesites análisis consultivo de la causa raíz de lo que estés buscando? Porque la máquina te da simplemente una estadística, pero nosotros recomendamos es que metamos el elemento humano cuando tengamos la capacidad de analizar el por qué se está dando las situaciones en la línea. No es más, es decir, no estamos hablando de un 60-40, un 50-30. Puedes utilizar simplemente en el volumen la máquina y coger una extracción de eso y meter el recurso humano calificado, coherente, acompañando esos objetivos de negocio y analizando el por qué se está dando esas estadísticas. Es más esa sinergia y ese balance el que se debe presentar. Pero complementando lo de Pablo, funciona muy bien. El speech está funcionando tanto de voz como de escrito, y todo lo que tiene que ver en web, pues definitivamente la analítica de la web es muy alta, porque al final la atención web, a diferencia de la presencial o telefónica, permite que yo sé absolutamente toda la información de la persona que está haciendo la transacción. ¿Cuáles son los indicadores más comunes en la medición de experiencia de clientes? Bueno, por percibida tenemos el índice de recomendación, el índice de esfuerzo, los economics, los temas de CSAT, y por la parte emitida, que aquí vienen algunos elementos claves, pues el primero es el First Contact Resolution, o sea, si fue resuelta o no. Los temas de transferencias tienen que ver mucho, los temas de tiempos. Aquí hay un número de indicadores bien interesantes que tú puedes cruzar, pero cada canal tiene sus propios indicadores. Juan, y para complementar lo que estás diciendo, perdón, te interrumpo, el para qué que hablábamos en la webinar, ¿para qué estás midiendo? O sea, ¿para qué te vas a gastar ese dinero montando un modelo de gestión de calidad y generando una técnica emitida? Cuando tú tienes claro el para qué y sabes cuáles son tus indicadores estratégicos de negocio que acompañan el para qué, te queda muy fácil entender desde la calidad emitida cuál construyes para que acompañe la medición. Pablo, se correlaciona con lo que acabas de decir. Además de satisfacción, debo plantear medir emociones, considerando que algunos mantras de experiencia están basados en éxito, esfuerzo y emoción. ¿Cómo medimos emociones, Pablo, en la parte del monitoreo de experiencia multicanal? Desde la parte de monitoreo de experiencia multicanal medimos emociones generalmente desde la parte de tecnología con programación de robot que permite, de acuerdo a lo que el cliente nos expresa, el tono de voz, las palabras que utiliza, el contexto de la conversación, analiza esto y permite generar lo que nosotros llamamos una matriz de emociones, en donde podemos interpretar qué tipo de emociones se están generando en los clientes para entender cómo podemos gestionarla. Esto va desde emociones internas a externas, por eso tiene una matriz bien interesante, abierta, cerradas, o la otra forma en que nosotros lo hemos desarrollado es un poco más subjetivo, en donde entrenamos a nuestros profesionales de la evaluación, desde la evaluación a colocarse en los zapatos del cliente y entender si desde la perspectiva del cliente se está generando algún elemento de desconexión emocional. Cuando lo hacemos de esa forma, ese tipo de monitoreos no tiene incidencia en la nota, sino simplemente es un tema que permite agregar un valor, es un anexo a la evaluación, ya sea Text Analytics o Speech Analytics. ¿Cómo combinar este ejercicio con mediciones de encuestas transaccionales? Puede ser bastantes datos a gestionar, sí. La respuesta es que yo tengo la experiencia percibida, la voz del cliente, las encuestas y la emitida, y trato de entender si hay una correlación
una buena nota y una buena experiencia, o sea, una buena atención o viceversa. Si hay gaps, trato de entender el por qué y cerrarlos. Pueden haber, el cliente opina muy bien de la atención y lo estamos haciendo muy regular. O puede haber, nosotros nos calificamos muy bien en la atención, que suele pasar mucho, 98 sobre 100, los clientes insatisfechos. Claramente ahí estás totalmente descalibrado entre lo que el cliente quiere con la manera como tú estás entregando la experiencia, ¿de acuerdo? Y son muchos datos, pero vuelvo a insistir, hoy hay muchas herramientas de business intelligence, de inteligencia artificial que te pueden ayudar a cruzar. Bueno, Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo tangibilizamos los economics interfinancieros? Vuelvo y repito, ya seamos financieros, nosotros sabemos cuánto nos cuesta atender una respuesta de chat, de app, de mail, de web, cuánto estamos, por ejemplo, la reincidencia. Un cliente que nos escribe vía una app y no le resolvemos y se termina derivando a otro canal o a otro canal, pues claramente lo podríamos hacer una solución, pero sucedió, tuvo muchos multicontactos y esa repercusión de multicontactos a la compañía le cuesta muchísimo. Atenciones, por ejemplo, en ventas, donde no cerramos la venta, la oportunidad se podría haber cerrado, se detecta a través del monitoreo. Entonces, programas de monitoreo de ventas potencializan, hemos tenido ejercicios que han potencializado o incrementado las ventas en 36%. Entonces, sí existen muchos indicadores. Si miramos el área de planeación financiera, le podemos empezar a poner números. Llamadas contestadas no solucionadas, transferencias innecesarias de canal, rellamadas, tiempos de espera innecesarios. Tenemos un número muy importante, ¿de acuerdo? Jorge, buenas tardes. En primer lugar, para la charla tenía una duda acerca de las metodologías para las monitorizaciones, Pablo. El análisis de los canales speech y text se realizan de manera automática, NLP en streaming, o se almacenan para luego analizarlas, Pablo. Estás en mute, Pablo. Ya, todos pasan, qué pena. Lo que se hace en este caso es generar un modelo de aleatoriedad muy cercano a la interacción, sea speech o sea text, ¿correcto? Y lo único que se almacena son las llamadas o las interacciones que se hayan monitoreado por tal. Es decir, lo ideal es tener una integración directa con la plataforma de gestión de interacción, sea llamada, sea chat, sea sesión en la página web, y el sistema corre la aleatoriedad, va a la búsqueda, la trae, y sobre esa gestión de manera específica es donde se hace la evaluación y es la que se almacena. Se recomienda, lógicamente, almacenar el 100% de todas las interacciones que se estén evaluando. No sé si respondí la pregunta. Sí, en general primero se almacenan y sobre ese almacenaje se van monitoreando. Juan, ¿qué hacer para que este monitoreo nos permita actuar de manera más preventiva y no reactiva? No, yo creo que en la medida que tú vas haciendo las evaluaciones y vas acumulando los motivos de por qué lo haces bien o por qué no lo haces tan bien, inmediatamente a través de esos dashboards online, dentro de un modelo de monitoreo avanzado, le estás generando información en línea a las áreas que toman decisiones y por lo tanto hacen los correctivos. De hecho, creería que el programa en sí mismo es un programa muy real time. O sea, nada peor que esperar al final del mes para decirle a nuestro centro de relacionamiento, bien sea in-house o en outsourcing, bien sea un grupo de community managers, de personas que responden cartas escritas, y decirles al final del mes, miren lo que fallaste. Claramente el real time como concepto va por detrás de todo el programa. Diego nos dice, pregunta, ¿la correlación entre el modelo de calidad debe necesariamente hacerse con la calidad percibida? Pensando en un procesamiento de calidad automático con Speech Analytics para conocer la correlación, ¿o cómo se podría hacer esta correlación? Entendiendo que tu objetivo de negocio está desde la percibida, sí. Es decir, si estás buscando gestionar el NPS o cualquier indicador económico que se apalanque en el NPS, la respuesta es sí, debería estar correlacionado directamente desde la emitida. De una vez, porque tú apuntas y construyes un instrumento de evaluación que responda a esa necesidad. El NPS es un indicador de la salud de la experiencia del cliente con la compañía. El indicador de calidad desde la experiencia emitida, desde el monitoreo, es exactamente lo mismo.
Es un indicador que muestra la salud de la gestión en las interacciones que estás monitoreando. El correlacionar estos dos te permite entender como un faro navegador cómo se puede estar comportando a futuro tu indicador de experiencia que al final va a apalancar el de negocio, pero sí debe existir una correlación intencional desde el comienzo. Santiago nos dice, hay una delgada línea en el monitoreo de proceso y experiencia. ¿A cuál de ellos se debería atender? Santiago, los dos. Tú tienes que monitorear el protocolo, si saluda, si despide. Tienes que monitorear, así sea escrito o en una app, que tenga un mínimo, que siga unos ciertos momentos de la interacción, que pida los datos de manera adecuada, que los registre en el sistema, porque o si no sabemos que a futuro la interacción no va a salir bien, pero además que genere un recuerdo positivo en el cliente, que el cliente se sienta bien tratado y que la experiencia sea completa. Esos elementos que Pablo presentó, que eran como 4, no son uno se elimina y el otro no. Todas esas capas deben estar incorporadas dentro de nuestros estándares de evaluación. Doris nos dice, buen día, si cada canal maneja y gestiona los resultados de monitoreo, ¿cómo consigues una gestión de experiencia por cliente? Doris, el concepto de omnicanalidad, que suena tan bien, pero es tan difícil y son muy pocas las compañías que lo logran, está ahí. Y es que no podemos mantener cada canal haciendo su control de experiencia y calidad de manera independiente, sino que lo que les estamos invitando es que sea un programa, que exista unos criterios, que aunque entiende que esto es un chat, esto es un WhatsApp, esto es un mail, o esto es una llamada, o esto es una atención en una oficina, existen unos criterios de unidad, de la atención, de la solución, del estilo. Y por eso es que la invitación es a tener un programa que esas características, entendiendo que cada canal es distinto, busca conservarlas. Esa es la clave y esa es la manera como conseguimos que esa gestión funcione. Buenos días. ¿Es mejor que estos procesos de monitoreo se realicen en el mismo BPO o con una compañía externa? Y si esto debería estar atado a penalidades por incumplimiento del proveedor. Pablo, tu opinión. Generalmente se maneja para eso, pero vuelvo al punto que he mencionado a lo largo de la webinar. ¿Para qué estás midiendo? Esa pregunta detona todo el modelo. Y hay organizaciones que buscan estructurar modelos de medición únicamente para incentivar de manera crítica la mejora en los terceros a través de esquemas de penalización. Si esa es la intención en tu modelo de gestión de monitorización, bienvenido, así se puede hacer y se puede desarrollar. No deberíamos estar generando esquemas de monitoreo pensando en si penalizo o no al tercero, sino en cómo incentivo la mejora en la transformación. Y ahí recomendamos simplemente que haya reducciones en los indicadores, reducción en el gap en aquellos elementos de insatisfacción. Si hay reducción en los gap, ya sean en detractores, high detractor, soft detractor o clientes neutros desde la percibida, por decir cualquier cosa, y hay mejoras en esos rangos, el NPS va a subir automáticamente. Incentivas la mejora y trabajas de forma más clara hacia este nivel. Frente al segundo punto de la pregunta, nosotros creemos, y obviamente lo hacemos, es mejor que sea un tercero independiente. Creo que tú tienes un sesgo natural y normalmente, así como hace muchos años en otras industrias como la construcción, existe quien ejecuta la obra, quien hace el edificio o hace el puente. Existe un interventor, que es un tercero independiente, que evalúa y mide el avance de la obra y la calidad de los materiales. Creemos que en este mundo, así sea una unidad interna de atención, un tercero independiente agrega muchísimo valor. ¿Cómo alinear todas las fuentes de medición si se tienen varias en una compañía? Speech Analytics, visitas, Mystery, escucha llamadas. María, ese es el asunto. O sea, aquí el asunto es, esto es un programa que debe corresponder a una metodología, que tiene varias técnicas, varias fuentes de información, pero que llegan a un equipo de trabajo que analiza todas esas fuentes y entrega información de valor a las distintas áreas para asegurar la experiencia del cliente y la mejora. Y que con los aliados, los terceros o unidades internas de atención trabaja conjuntamente para ir elevando esos niveles de experiencia. Buenos días, excelente información. ¿Creen ustedes que canales como WhatsApp o chat se pueden monitorear de manera efectiva y cómo? Pablo, si me ayudas, por favor. Se me entrecortó un poco. ¿Me repites la pregunta, por favor? Los canales de WhatsApp o chat, ¿cómo se monitorean? Ok.
Sencillo, se manejan integraciones directamente hasta la plataforma que descansan estas interacciones. Se corre un esquema de aleatoriedad que selecciona de manera homogénea estas conversaciones de acuerdo a tipo de cliente o tipo de interacción como tal. Se lee por parte del evaluador cuando es a través de una persona sin la máquina, sin el texto analítico. Se lee las conversaciones, se mide adherencia a procesos, procedimientos, respuestas según la consulta y demás, se sube la calificación a una plantilla de evaluación y se genera una calificación. Así de simple se hace directamente. Preferimos este mecanismo más allá que el tercero o la organización baje las llamadas y no las pase porque se dificulta el proceso de aleatoriedad. En este caso preferimos poder ingresar directamente al software que tiene las conversaciones para poder garantizar que la muestra es transparente. ¿Cuál es su recomendación para la medición de servicio en canales digitales, encuesta telefónica? Liliana, en primera instancia deberías hacer la encuesta en el mismo canal, a través de las preguntas tipo interceptos web, es decir, la posibilidad que la persona en la medida que está haciendo la transacción, bien sea en la página web, bien sea en un e-commerce, bien sea en el app, en distintos momentos que debes definir, una vez traces ese journey digital, poder capturar información relevante de cómo le ha parecido la transacción. No sobra si haces algunas encuestas post-atención a unas ciertas muestras para verificar cómo lo estás haciendo. Importante detalle acá, saber dónde pregunto en el Journey Digital es clave. Alguien me decía, Juan, pero tú me dices que la app vive caída y resulta que las encuestas mías dicen que la satisfacción de la gente en el app es altísima. O claro, porque es que tú encuestas a todo el que logra la transacción. Pero la gente que trata de hacer la transacción y no la termina, lo estás encuestando dentro de la misma app. Ah, no, yo no había medido ahí. Claro, ese es el problema. O en un e-commerce, encuestas a las personas que logran la compra, pero los que hacen la transacción y no logran la compra, no los encuesto. Entonces me aparece con unas calificaciones de 98% y resulta que me estoy engañando porque no estoy diseñando de manera correcta el momento exacto donde debo encuestar. Insisto, las interceptos que entran a preguntar durante la transacción es lo ideal. Buen día, excelente las premisas del modelo. ¿Cómo puntualizar la operatividad para ejecutarlo por canal y diferentes terceros? No, tienes que empezar a tener tu centro de monitoreo multicanal, personitas que empiecen a trabajar web, chat, redes sociales, empezar a incorporar tecnología, soluciones de speech, soluciones de analítica digital, que empiecen a combinar grandes volúmenes procesados a través de la tecnología y evaluaciones específicas y puntuales con personas, técnicas muy cuantitativas a través de muestreo, como muy bien Pablo lo explicó, o técnicas un poquito más cualitativas como los Mystery Chopper o ese tipo de ejercicios o los Mystery Call o Mystery Web, que son más para evaluar situaciones específicas. Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo tangibilizamos los económicos? Ah, bueno, ese ya lo habíamos respondido. ¿Cómo saber si es efectivo el modelo actual de monitoreo que se tenga implementado? ¿Con cuáles KPI se puede medir? Pues el primero es que la experiencia global de la compañía, por ejemplo, el NPS esté subiendo. Ese es uno básico. El segundo, que la eficiencia global en la atención de tus canales sea mejor. Por ejemplo, tengas menos reincidencia, tengo menos transferencias de canal. Entonces yo tengo una percibida, por ejemplo, el KPI clave, que es el NPS, o un Customer Effort, o un CSAT, la satisfacción está mejorando y por el otro lado, la eficiencia en atención también. Ahora pueden haber indicadores adicionales de negocio. Cobro más, vendo más, convierto de una mejor manera, me demoro menos en atender distintos tipos de solicitudes que me plantean los clientes. Mira que ahí te estoy dando ideas de cómo voy cruzando y voy diciendo mi modelo de monitoreo multicanal genera un impacto positivo e incluso tiene un ROI. Y muchas veces los centros de monitoreo de experiencia multicanal son tan importantes, le agregan tanto valor que se pagan solos con todas estas eficiencias que te estoy contando desde este lado. Actualmente en mi empresa queremos realizar un análisis de PQRs que nos permita tener un impacto en las futuras experiencias de nuestros clientes. ¿Qué nos pueden sugerir para abordar este tema? En efecto, Pablo, cuéntanos un poquito cómo es el monitoreo de quejas o reclamos. Este es un monitoreo que lo manejamos muy desde lo dirigido también.
porque nos interesa hacer es una traza de caso. No monitoreamos interacciones aisladas de la radicación del reclamo sin importar el canal, ni separamos internamente cómo se da la gestión del caso, sino que generamos un monitoreo transversal, la radicación, gestión de la respuesta enviada al cliente como tal. Procuramos hacer un monitoreo traza. Entonces, esto implica que tenemos que interactuar con diferentes momentos del cliente dependiendo del canal por donde se dio la radicación del reclamo, por ejemplo, por qué canal se está generando o entregando la respuesta. Y evaluamos diferentes actores. Tenemos un cliente en Colombia en donde tenemos diferentes actores. Participa, por ejemplo, la gente de call center en el front y participan algunos profesionales en la generación del análisis de la causa que genera el reclamo, la respuesta de cara al cliente y quién genera la entrega al cliente de esa respuesta. Dependiendo de este último, hay diferentes actores y generamos plantillas de evaluación para los diferentes momentos que estamos dando para poder evaluar desde el proceso, desde la adherencia al proceso, cómo se genera toda la traza. Y también la complementamos con algunas encuestas que podemos estar aplicando a clientes que han pasado por el proceso de gestión de reclamos y hacemos match desde el monitoreo traza caso para PQRs y la respuesta del cliente desde la percibida. Y así hacemos como una especie de 360. María Fernanda nos dice, cuando llegue mi turno hago una pregunta hablada. Entonces, María Fernanda, bienvenida. Hola, realmente María López hizo la pregunta que yo tenía, ¿no? Realmente hay muchas áreas en la compañía monitoreando la experiencia desde su lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, mi equipo monitorea más desde los tiempos de respuesta de los servicios, otros equipos monitorean más las encuestas de NPS, pero cómo hacer eso un proceso cross, ¿no? Cómo tener una misma mirada. Creo que tú lo decías, que lo ideal era poder tener un equipo que lo viera transversalmente, ¿no? Yo lo que te sugiero ahí es tener un centro de experiencia emitida, un centro de monitoreo multicanal. No verlo como programas aislados o cada área tratando de generar su control, sino tener criterios unificados, involucrar tecnología, metodología, reporte en línea, cierre de ciclo, una estructura bien organizada. El recurso ya lo tienes y estás incurriendo en el costo, pero de pronto un poquito desestructurado, ¿vale? Juan, ¿cuál es la metodología más recomendada para medir la emitida en personal técnico que hace visitas presenciales? Ese es un caso complejo. Podría haber algo de shadowing, es decir, acompañar una atención. Es muy cualitativo, de pronto focalizarlo donde eventualmente las encuestas de satisfacción de los clientes en instalaciones no sean muy positivas. Pienso que puede ser algo de shadowing, tal vez, pero definitivamente porque es meterse al hogar de las personas, que es complejo, pero puedes acompañar algunas visitas como por tener un tema cualitativo. Pero al final ahí sí te toca un poquito con percibida. Es decir, preguntarle al cliente, una vez hecha la instalación, ¿cómo le fue? Eventualmente a los 8 días, porque cuando sale el técnico todo funciona perfecto, para los 8 días no tanto, y también cruzarlo con métricas de negocio, es decir, cuántas veces has tenido que reprogramar una visita porque el cliente finalmente se queda. Ahí es donde viene el cruce de información y eventualmente una técnica de shadowing bien aplicada para ciertos momentos, muy cualitativa, te puede servir. Si quiero medir un indicador como la amabilidad, empatía, que es muy de percepción, ¿cuál es el mejor medio para hacerlo? Speech, encuestas. Pablo, esa te la dejo a ti mejor, que nos pregunta Pilar. Si es desde la emitida, gracias Juan, si es desde la emitida te recomendaría más usar el robot, el speech en este caso. Si es desde la emitida, parametrizándolo muy bien, aunque desde el monitoreo de cualquier tradicional a través de una persona bien calibrada lo puede desarrollar, pero yo lo recomendaría más desde ese lado. Ahora, lo importante aquí es lo que generamos en el cliente. Entonces, las encuestas generalmente toman relevante importancia para interpretar cómo hicimos sentir al cliente y no cómo lo hizo nuestro ejecutivo o nuestro canal en el momento de interactuar. Se trata de entender cómo hiciste sentir al cliente y no. Bueno, sigamos. Si quiero medir un indicador como la amabilidad, empatía, que es muy de percepción, ¿cuál es el mejor medio? Speech, encuestas. Pablo. Ahí estábamos diciendo que preferíamos desde la emitida que fuera un robot, desde la emitida que lo haga un robot,
que se puede calibrar a las personas. Si tienes modelos de monitoreo a través de personas, se pueden calibrar, pero lo más recomendable es desde el robot, desde la percibida, que tu instrumento de evaluación entienda cómo se sintió tu cliente y no cómo lo hizo nuestro asesor. Si me hago entender, que tu encuesta te pueda traducir lo que generaste en el cliente en el momento de interactuar y no simplemente tratar de entender cómo lo hizo el asesor. Eso lo puedes hacer desde la emitida, desde la percibida entiende cómo lo vivió el cliente. De acuerdo. En el team de CX, para aplicar todo lo conversado, ¿qué roles o skills sugieres? Básicamente aquí, por un lado, pues personas que entiendan muy bien el tema de experiencia y las métricas para diseñar el programa. Ya tener algo de tecnología, como lo estamos evidenciando, speech, tecnologías para evaluar la experiencia digital, que las hay muy buenas, y que empiecen a hacer ese diseño. Algo de personas que tengan ciertas habilidades estadísticas, numéricas, que te puedan hacer esos cruces, esas bases de datos. Hay organizaciones ya mucho más evolucionadas, que utilizan Power BI, que utilizan este tipo de soluciones. Ya para las personas específicas, los evaluadores de experiencia que están entendiendo cada canal, escuchando, leyendo y tomando y calificando, pues sobre todo muy sensibles a lo que es el cliente. Es decir, más allá de la política, más allá del sistema, es el cliente es el que está percibiendo después de esa interacción y durante esa interacción. Y obviamente ahí requiere muchos ejercicios de calibración con aquellas personas más expertas para asegurar que tienen unos criterios de calificación homogéneos. Si somos una empresa nueva en los canales digitales y los clientes no están acostumbrados a robots para medir experiencia, ¿qué alternativa aconsejan? Diana, persona. Muchas compañías que eran 100% speech o 100% tecnologías de analítica digital están incluyendo personas, porque hay veces el análisis de los sentimientos hasta cierto punto, o incluso con los matices del idioma español, pues no necesariamente llegan al detalle que se quiere llegar en esa evaluación. Entonces yo te diría, empieza con 1, 2, 3 personas en tu centro de monitoreo de experiencia, y ahí vas aprendiendo y eventualmente vas adicionando otro tipo de soluciones y herramientas. Bueno, Pablo, la gente muy, muy entusiasmada por lo que vemos. Íbamos hasta las 10, 10 y 5, y vamos 10 y 20. Hay muchas Juan, preguntas. discúlpame, te interrumpo. Está Carolina con la mano levantada. No sé si está pendiente porque seguramente tiene alguna inquietud. Por favor, Carolina, si tienes alguna información. Hola, no, ya ustedes mismos me contestaron la pregunta que tenía anteriormente. Más bien, muchísimas gracias. Ah, bueno, ok. Entonces, pues para nosotros ha sido un placer, como siempre, compartir. Obviamente están nuestros datos a través de ISO. Acabo de poner el correo. Pablo, por favor, tus datos. Estamos a disposición. Les acabamos de enviar el link también de un artículo publicado hace un tiempo en el blog de ISO por mí con respecto al tema de técnicas avanzadas de analítica, experiencia. Estamos abiertos a su disposición para ver estos temas con el mayor detalle. Muchas gracias por su asistencia. En todos los países donde tuvimos participación, estamos igualmente pues disponibles. Muchas gracias para todos. Que tengan un feliz resto de día. Gracias por participar.